¿Será que el próximo alcalde de Nueva York va a ser un musulmán indio que nació en Uganda? Bueno, yo no sé ustedes, de pronto simplemente es que mi TikTok sabe lo ñoño que yo soy, pero últimamente todo mi For You page ha sido Zohran Mamdani. Y al menos en los medios de comunicación anglosajones y en la izquierda en general, ha llamado mucho la atención la mucha emoción que hay frente a las primarias para las elecciones a la alcaldía de Nueva York. Así es, estas son simplemente primarias. ¿Qué es una primaria? Básicamente una preelección o una consulta antes de la elección donde un partido le pregunta a sus miembros y a las personas que simpatizan con el partido como, hey, ¿cuál debería ser nuestro candidato? Pero igual no importa porque al final Nueva York es una ciudad tan demócrata que prácticamente el candidato que escoja el partido en esas primarias con casi toda seguridad va a ser su alcalde. Este es un mapa de Nueva York en las elecciones de 2024. Los condados en rojo son los que ganó Donald Trump, los condados en azul son los que ganó Kamala Harris. Y como ven acá en esta puntica está la ciudad de Nueva York y todos los condados en Nueva York, excepto por Staten Island, que es muy chiquito, votaron muchísimo por Harris. Lo que pasa con estas primarias es que enfrentan prácticamente a dos adversarios que no podrían ser más diferentes dentro del Partido Demócrata. Es una pelea por el Partido Demócrata y se siente particularmente importante porque el Partido Demócrata no sabe ahora mismo qué es. Está sumido en un aire de desconocimiento y casi que derrota. Los demócratas dominaron la política estadounidense durante el siglo XX. Entre 1930 y 1990, el Senado y la Cámara de Representantes fueron casi siempre de control demócrata, sin importar quién fuera el presidente. Y en cuestión a popularidad presidencial, salvo por una vez en 2004, hasta el año pasado, los demócratas siempre le habían ganado a los republicanos, se habían sacado más votos que ellos. Todo esto cambió cuando Donald Trump ganó las elecciones de 2024. Se veía muy posible que él ganara, pero no se pensaba jamás que él fuera a ganar el voto popular. Lo ganó y además pues controla por completo el Congreso, que el Congreso prácticamente no hace nada frente a Trump, y las altas cortes que están dominadas por personas nominadas por miembros del Partido Republicano, sean Bush o Trump. Entonces ahora mismo el Partido Demócrata está muy en la mala y esto es una posible victoria que tiene. Y para esta victoria tiene que determinar cómo se quiere proponer en el futuro. Andrew Cuomo es prácticamente la voz del establishment del Partido Demócrata y en especial en Nueva York. El papá de Andrew Cuomo, Mario Cuomo fue gobernador de Nueva York por 11 años entre 1983 y 1994, casi al mismo tiempo que su hijo. La razón por la cual el hijo no alcanzó a alcanzar al padre fue porque un año antes de que se acabara su tercer término como gobernador, en el momento máximo de su popularidad, cuando se veía como un gran héroe porque manejó muy bien la crisis del COVID, Cuomo pues se reveló que había acosado sexualmente a un montón de mujeres en su trabajo y que las que habían buscado denunciarlo, pues él las había perseguido y había hecho todo lo posible para que no pues hicieran nada y para que no dijeran nada. Como siempre he dicho que los hechos representados en ese informe imparcial y objetivo están equivocados, pero la verdad pues es un informe de 167 páginas de un grupo de control interno, ¿cierto? No es simplemente unas denuncias ahí flotando por redes sociales, es una información supremamente creíble. Más allá de eso, como tiene otra reputación, es una reputación que es usual entre los grandes líderes políticos del Partido Demócrata en Nueva York. Y es que Nueva York tiene una de las estructuras clientelares políticas más viejas de la historia. Desde 1780 existen distintos grupos que apoyan al Partido Demócrata en Nueva York y que apoyan a ciertas figuras dentro del Partido Demócrata. Este movimiento se llama Tammany Hall y básicamente lo que buscaba hasta 1860 cuando se acabó era dominar completamente la política neoyorquina. Pero cuando se acabó Tammany Hall igual continuaron trabajando en distintas formas de burocracias y clientelismos y redes de influencias. Cuomo representa también algo un poquito pelle de los demócratas y es esta intención de estar siempre del lado del poder que ahora mismo en la época de Trump los está llevando a virar a la derecha. Por ejemplo, muchos de los políticos que pidieron que renunciaran en 2021, que ustedes recordarán 2021 era la época del máximo woke, donde todo el mundo montaba como los cuadraditos negros en sus perfiles de Instagram y pensaban que estaban salvando el mundo, ahora están apoyando a Cuomo a pesar de haber pedido que renunciara, que no era una persona pues que valiera el cargo de gobernador de Nueva York. Claramente todo lo que estoy diciendo es horrible y lo hace ver muy mal, con razón. Pero Cuomo también tiene sus positivos y por eso mucha gente todavía lo apoya. De hecho, hasta hace muy poquito Cuomo estaba arrasando la campaña y nadie siquiera tenía una duda que fuera a quedar. Muchas personas, especialmente personas mayores y personas en las comunidades étnicas de Nueva York que tienden a ser un poquito más conservadoras que los blancos, lo ven como una figura que es eficiente, que toma resultados y que no está en las locuras progres de ciertos bandos demócratas.
Entre Zohran Mamdani, el líder progresista de Queens, uno de los barrios más empobrecidos de Nueva York, que además tiene como toda la pinta de un líder de la izquierda del Partido Demócrata, ¿cierto? Propuestas que llaman bastante la atención, por ejemplo, hacer de los buses de Nueva York gratuitos y congelar los arriendos en la ciudad, y pues más que nada esta imagen de una campaña mediática liderada por jóvenes y muy inteligente en redes sociales. No es coincidencia que estas tipografías así fuertes se hayan vuelto populares después de la victoria sorpresa de Alexandria Ocasio-Cortez en 2018. Alexandria Ocasio-Cortez es en muchas formas este formato fundamental para los progresistas que quieren derrotar a pues viejos demócratas del establishment. Y si hay un lugar donde hacerlo es Nueva York. En Nueva York fue donde se escogió AOC y en Nueva York es donde hay un gran grupo de jóvenes que no se sienten representados por las políticas actuales. Esta campaña ha buscado enfocarse justo en estas personas, los jóvenes de Nueva York que normalmente no votan, que son los que están más en riesgo por la crisis de vivienda en esa ciudad, que ahora mismo hace que muchas personas se vean obligadas a salir de ahí por los altos precios. Y a mí me ha parecido que la campaña de Mamdani ha sido excelente. Ha buscado interactuar con las comunidades étnicas, no simplemente diciendo como, ay miren, yo soy étnico, voten por mí, sino también claramente tratando de hablar en sus idiomas. Hay videos de él en español, en bengalí, en hindi, en árabe, tratando de buscar como temas particulares en los cuales se conecten y efectivamente usando la política de la identidad de una forma positiva. Estamos acostumbrados a ver este término política de identidad como un insulto, ¿cierto? Como las personas diciendo como, ay, es que los progres no tienen propuestas más allá que hablar en la identidad, pero no. En realidad las identidades son muy importantes al momento de votar y tanto la derecha como la izquierda las utilizan. Y entonces lo que está haciendo Mamdani en estas campañas es buscar cómo hacer valer la identidad como una fuente de política, como una fuente de distintos temas en los cuales estos grupos étnicos distintos pueden estar de acuerdo. Por ejemplo, para hablar de cómo va a reducir los precios en la ciudad, Mamdani no simplemente dijo como no, los precios son muy altos, cierto, si no hace 10 años el man de The Rent is Too Damn High hubiera ganado 99% del voto, sino que buscó conectar esto con las comunidades étnicas hablando de la halalflación, el incremento en precios en los carros de halal, y descubrió que hay un problema muy serio, y es que las licencias que les cobran a los vendedores los están casi que quebrando. En su campaña no solo aceptó pues apoyos de figuras políticas como Alexandria Ocasio-Cortez o Bernie Sanders, sino también de figuras famosas como Emily Ratajkowski o el cast de Saturday Night Live. Entonces pues claramente está buscando conectar con el grupo sin tratar de hablar tontamente con las personas, ¿cierto? Sin decir como vote por mí porque Bowen Yang me apoya, no, sino vote por mí y escuche a Bowen Yang decir por qué. Y todo esto ha llevado a que Mamdani pase de tener tan solo 15% del voto a estar en el margen de error y con ventaja. Igual las elecciones van a ser muy reñidas y hoy no vamos a saber los resultados. Solo van a dejar de votar hasta las 9 de la noche y después Nueva York va a tener que empezar a contar sus votos, que no siguen simplemente un sistema de votación normal, sino que son un poquito más complejos. En estas elecciones, en vez de votar por una sola persona, los votantes van a poder decir como, bueno, mi favorito es este, pero si él no gana, me gustaría este, y si él no gana, me gustaría este. Y esto es un sistema que facilita mucho el proceso electoral. Porque quiere decir que no hay que preocuparse porque una sola persona tenga un grupo muy grande de votantes, así no sean la mayoría, mientras que otro grupo se divide en un montón de, de partidos o candidatos que si bien piensan de forma igual, compiten entre sí y se roban el voto. Eso se llama el efecto spoiler y no existe en esta forma de votación. Otra cosa chévere, se ahorra uno una segunda vuelta. Y permite que los candidatos tengan relaciones más positivas entre sí. Por ejemplo, Zohran Mamdani ha apoyado a otro candidato, Brad Landner, que es un excontralor general de Nueva York y que fue arrestado por luchar en contra de los policías de migración de Nueva York. En realidad, si yo fuera neoyorquino, yo pondría a Landner de primero y a Zohran de segundo. Entonces las elecciones no son simplemente un tema de voten por mí y por nadie más, sino de voten por un grupo de candidatos que nos apoyamos entre nosotros, y es mucho más constructivo. Al final esas elecciones no van a decir mucho sobre Estados Unidos como país a futuro. Al final es un cargo supremamente difícil de manejar que casi nadie sale con éxito. En el siglo XX decía que estaban malditos porque ningún alcalde de Nueva York podía lanzarse a presidente. Pero lo que sí muestra es el alma del Partido Demócrata y le da esperanza a progresistas demócratas que se veían completamente destruidos. Si bien Mamdani no podría ser presidente, nació en Uganda y entonces no es un ciudadano natural de los Estados Unidos, puede ser una nueva gran voz del progresismo estadounidense en el caso de ganar. El alcalde actual, Eric Adams, un ex policía que está enfrascado en todos los escándalos de corrupción del mundo, ha sido un enemigo del progresismo estadounidense. Veremos si el progresismo se retoma la ciudad más diversa del mundo y así se revitaliza en un mundo donde parecía estar completamente derrotado.